Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula y con ella estamos comenzando también un nuevo módulo que, como bien decía allí la diapositiva del PowerPoint, nos vamos a estar sumergiendo en el mundo de la hipnosis. Llamamos al módulo la palabra hecha magia porque vemos un poquito más de malabarismo lingüístico, pero lo troncal, lo central es qué es la hipnosis. Vamos a estar conversando en las primeras cápsulas qué es, ¿sí? Algunas concepciones diferenciales acerca de la hipnosis, algunas cuestiones históricas acerca de la hipnosis y nos vamos a sumergir más de lleno luego en otras cápsulas en Milton Erickson y lo que sí es la hipnosis ericksoniana. Así que la forma de comenzar esta clase siempre en vivo es preguntarle a los alumnos qué creen que es la hipnosis, ¿no? Y aparecen como cosas muy disímiles, desde pensar que es una persona que es capaz de hacerte comer una cebolla sin que vos te des cuenta que estás haciendo eso, a gente que utilice un relojito y que lo mece delante de tu vista para que vos pierdas la conciencia, y así un montón de definiciones bastante, ¿cómo se dice?, introducidas en la cultura por el cine, por el teatro, por los espectáculos, pero es lejano a lo que nosotros vamos a estar trabajando como hipnosis, ¿sí? Así que primera tranquilidad, brindarles la hipnosis, o lo que nosotros vamos a nombrar como hipnosis, está lejos de hacerle hacer al otro cosas y está lejos de que caiga, ¿sí?, perdiendo la conciencia, y está lejos de todas estas manifestaciones. Creo que esas manifestaciones tienen que ver con que en algún momento ciertos espectáculos teatrales hacían uso de cosas que sí se veían dentro de la hipnosis clínica, si quieren, como para referirnos a la hipnosis más técnica, y lo llevaron al mundo del teatro y esto hizo, ¿sí?, que se empiece a tergiversar. Así que bueno, vamos con algunas generalidades primero, como para empezar a situar qué es el fenómeno. Me voy a apoyar para eso en el PowerPoint. Tengo aquí preparadito Rompiendo mitos. Tengo un segmento en redes sociales que se llama así. Me pareció lindo comenzar por eso. El estado hipnótico es un fenómeno más habitual de lo que pensamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Sigmund Freud, que hizo uso de la hipnosis como técnica, decía que la persona cuando estaba enamorada caía en un estado hipnótico, ¿sí? Ahí ya podemos empezar a escuchar dos cosas distintas: qué es la hipnosis y qué es el estado hipnótico. Lo vamos a diferenciar. Así que imagínense que si cuando estoy en estado de enamoramiento estoy como en un estado hipnótico, evidentemente solemos entrar y salir mucho más de estos estados hipnóticos de lo que creemos. De hecho, tengo colegas y amigos que dicen que estamos entrando y saliendo todo el tiempo, o que estamos todo el tiempo en algún tipo de hipnosis, ¿sí? Y solamente lo que hacemos es darnos cuenta en cuál tipo de hipnosis estamos. Así que imagínense hasta qué punto podemos pensar en el fenómeno natural, ¿no?, que existe cuando hablamos de hipnosis. Una primera aclaración, porque seguramente van a empezar a aparecer estas palabras. Vamos a trabajar como sinónimo estado hipnótico o estado de trance, ¿sí? Tiene que ver con diferentes corrientes y momentos históricos. De hecho, se dejó de usar estado hipnótico o también, es más, también se decía trance hipnótico, y se pasó a usar estado de trance o trance directamente, por esta cuestión que refería antes circense, ¿no?, donde se empezó a hacer espectáculos públicos con la hipnosis, y la hipnosis quedó tachada de todo eso que se veía en esos espectáculos, así que se empezó a decir estado de trance o trance. Así que para nosotros el estado hipnótico es equivalente al estado de trance. No estoy diciendo que la técnica hipnótica sea equivalente a la técnica de trance, ¿sí?, pero podemos escucharla como similares en cuanto a los estados, ¿sí? Entonces, ahí hay algo muy importante a empezar a ver. Es un fenómeno natural. Ese estado decimos que es un fenómeno natural que se presenta muchas veces en nuestras vidas, y podríamos hacernos esta primera pregunta entonces: ¿cuándo se da este fenómeno natural en nosotros? El enamoramiento podría ser uno.
Pero hay muchos fenómenos de trance, muchos fenómenos que se ven en el estado hipnótico que nos ayudan a entender la facilidad en que estamos entrando y saliendo todo el tiempo de estos estados. Por ejemplo, algunos fenómenos habituales del estado hipnótico tienen que ver con la alucinación positiva, creer ver algo que en realidad no está. ¿Sí? Miro así y creo que no necesariamente la alucinación está ligada a una patología grave, ¿no? O la alucinación negativa. No encuentro la llave, y después las llaves estaban sobre la mesa. ¿Sí? La distorsión del tiempo. Cerrar los ojos y viajar con mi mente al pasado, y cerrar los ojos y viajar con mi mente al futuro. Todos esos son fenómenos que se dan dentro de lo que se conoce como estado hipnótico, técnicamente hablando. Así que cada vez que estuvieron enamorados, cada vez que no encontraban las llaves, cada vez que jugaron con su mente a ir a buscar algún recuerdo lindo o feo del pasado, o a imaginar cómo iba a ser a una próxima vacación, todo esto, ¿sí? Para nosotros es un fenómeno del estado hipnótico, un fenómeno del trance. Entonces creo que desde ahí en adelante es fácil comprender que gran parte del día estamos entrando y saliendo de estos estados hipnóticos. ¿Sí? Esto sería como la primera cuestión central a trabajar y a comprender. Vamos a ir echando luz, ¿no? Es un gran tema, no vamos a tomar 4 clases para esto, pero vamos a ir construyendo de a poco acuerdos acerca de qué es y qué son las diferentes palabritas aquí que se usan, porque hay mucha bibliografía acerca de esto y hay mucha con la que por ahí no estamos de acuerdo, y hay otra fuente más originaria con la que es la que seguimos nosotros, que sí nos gusta más, y vamos a ir compartiendo algunas enseñanzas y diferencias. Entonces, lo primero tiene que ver con esto. El estado hipnótico es un fenómeno natural y como tal estamos en él mucho más de lo que pensamos, estamos habitándolo a ese estado mucho más de lo que pensamos. Otra cuestión general, ¿sí? No hay relación proporcional entre la profundidad del estado hipnótico y la transformación. Muy, muy importante. No es necesario que la persona caiga redonda sin conciencia para que esté en estado hipnótico y entonces se pueda dar una transformación profunda. Porque de lo que vamos a estar hablando, por ahora estamos hablando del estado hipnótico, ¿no? Pero lo que vamos a estar hablando del estado hipnótico como una manera de sostener ciertos tipos de procesos transformacionales, ¿sí? Entonces lo que está diciendo esta premisa allí es que no hay una dirección, no es directamente proporcional la profundidad del estado hipnótico con la transformación. La persona puede caer redonda porque hizo un tremendo fenómeno de trance para Elia y sin embargo no cree nada nuevo en su vida, es decir, no consiga nada nuevo para sí. Y entonces allí habría como mucho estado hipnótico y poca capitalización de dicho estado hipnótico. Y muchas veces, como el estado hipnótico tiene todas estas cualidades más lábiles que a veces a lo mejor hasta aquí no sabías que correspondían al estado hipnótico, como viajar en el tiempo, como la distorsión temporal y pensar que un minuto es una hora y pensar que un día entero se me pasó en un minuto, todas estas cuestiones de la distorsión del tiempo también son fenómenos del estado de hipnótico. Entonces, tener en cuenta de que muchas veces yo hago un estado de trance no tan profundo y sin embargo la transformación que consigo a partir de ese estado hipnótico es un estado de mucha profundidad. ¿Sí? Sí, un gran cambio transformacional. Entonces, que no sea directamente proporcional quiere decir que no vamos a estar todo el tiempo jugando a ir súper profundo en los estados hipnóticos. Ahora, estas son como las generalidades, ¿no? Me gustaba esta idea de rompiendo mitos, pero ahora vamos a definir qué es un estado hipnótico, cómo se consigue. Bueno, tenemos todo el módulo para ir definiendo estas cosas, pero me parecía que este marco global primero era como sumamente aclarador. En PNL, específicamente, lo que hacemos es jugar a estados hipnóticos no tan profundos, si bien cuando uno los ve desde afuera parece que la dinámica a veces se hace como lenta y pesada. Cuando uno está dentro, tanto como guía o como explorador, no son fenómenos de trance o estados hipnóticos tan profundos los que perseguimos en PNL.
Y entonces igualmente vamos a estar procurando sí, una transformación profunda. Ese es el tipo de proporcionalidad que vamos a buscar. Si yo exagero en esto del estado hipnótico, sí hay muchas veces que se apelotona, decimos, ¿no? Como que la dinámica se vuelve densa toda, estando en estado hipnótico, tanto yo como el otro, entonces se hace una cosa como muy densa. Segundo tips, entonces, segundo mito a derribar, la no proporcionalidad entre el estado y la transformación. Primer mito, el estado hipnótico realmente es un estado habitual en el ser humano. Y el tercero, se persigue la activación del procesamiento metaconsciente en nuestro cerebro. Me gusta contar esto, desde que lo aprendí y lo investigué y lo vi de cerca en mi formación de un máster que hice en neurociencias. Me gusta contar esta parte, ¿no? Porque a veces la hipnosis y el estado hipnótico queda relegado a un tipo de acompañamiento más New Age. Y como ustedes bien saben, yo no tengo absolutamente nada en contra de New Age, pero me gusta traer el basamento, ¿sí? Científico o situar esto en la mayor cantidad de escenarios posibles. Esto sería el trance y la hipnosis. Que yo haga un proceso de acompañamiento desde un estado hipnótico, en modo alguno implica que yo tenga que estar prendiendo saumerio, o que yo tenga que estar poniendo musiquita, o que yo tenga que estar haciendo cosas extrañas en el ambiente, manipulándolo de forma tal que eso ayude a que pasen otras cosas. Y ahora ya vamos a ver cómo generamos el estado hipnótico. Pero creo que es sumamente importante, en alguna cápsula ya lo debemos haber trabajado, seguramente el centramiento, es necesario volver a traerlo ahora, por lo menos así lo considero yo, lo repito si así ya lo dije antes. Buscamos en los estados hipnóticos, neurocientíficamente hablando, lo que estamos apelando es a la emergencia del tipo de procesamiento cerebral que se llama metaconsciente, ¿sí? Hoy sabemos que nuestra vida hasta en un 93% está regida por el metaconsciente, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos sentamos a decidir algo, solo un 7%, que vendría a ser como la coronación del proceso decisional, se hace con mi mente lógica, racional, secuencial, ¿sí? El otro 93% se operó con este otro tipo de procesamiento, que es el procesamiento metaconsciente. Diferenciemos, procesamiento consciente es aquel tipo de procesamiento del cual me estoy dando cuenta, ¿sí? O sea, me doy cuenta que estoy pensando acerca de lo que voy a decir en la próxima cápsula y no me doy cuenta de que hace calor, de que hace frío, de que el sonido de la calle, ¿sí? Del duelo que estoy tramitando, hay un montón de cosas de las que no me estoy dando cuenta ahora, ¿sí? Entonces, esta sería como la primer clave. Procesamiento consciente, 7% como mucho de mi vida pasa por ahí. Procesamiento metaconsciente, el otro 93% de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos persiguiendo cuando generamos un estado hipnótico en un consultante? Estamos persiguiendo a la emergencia en ese momento, es decir, que aparezca en su funcionamiento cerebral un tipo de procesamiento que se llama metaconsciente. ¿Cuál es el tipo de procesamiento metaconsciente? Es aquel que aparece cuando estoy a punto de dormirme, cuando estoy recién despertándome, cuando estoy meditando, muchas veces cuando estoy haciendo actividad física, cuando me estoy bañando, ¿sí? Ese es el tipo de procesamiento metaconsciente. ¿Qué tiene de importante el tipo de procesamiento metaconsciente? Que trabaja a altísima velocidad, que es altísimamente creativo, que es el que resuelve la mayor parte de nuestra vida, el que se da fuera de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando una persona trae un tema y vemos que probablemente ya ha intentado 150 soluciones de su mente consciente, lógica, racional, secuencial, estresada, activar un estado de hipnosis o activar un estado hipnótico mejor o un estado de trance para luego seguir desde allí. La exploración puede ser una gran herramienta. ¿Por qué? Porque estoy apelando a ese otro tipo de procesamiento. Procesamiento cognitivo clásico, ondas cerebrales beta, ¿sí?
Procesamiento metaconsciente, alfa, y si me sale aún mejor, tita. En cualquiera de estas dos siempre me voy acercando a un otro tipo de procesamiento que conecta con sabiduría que no está en mi mente cognitiva clásica. Y entonces, me parece sumamente importante esto para poder desmitificar de que hablar de hipnosis no implica ninguna de estas primeras cosas que aparecían como ejemplos burdos de lo que la gente a veces entiende como hipnosis, sino que lo que vamos a estar haciendo es apelar a que se active en la persona un tipo de procesamiento que es altamente creativo, y si es altamente creativo es altamente propicio para resolver temas importantes del vivir. En creatividad vimos esto, no me acordaba dónde era que lo habíamos visto. Entonces, situar eso, ¿no? Situar que cuando estamos hablando de estados hipnóticos estamos convocando a esa forma. 3 mitos para derribar. El estado hipnótico, la verdad que es mucho más natural de lo que pensamos. No hay proporcionalidad entre la profundidad del estado hipnótico logrado y la transformación que genero. Y por último, lo que se busca, ¿sí?, no es algo New Age, sino que estoy buscando un tipo muy específico de procesamiento cerebral con un tipo muy específico de ondas cerebrales, ¿sí?, que nos ayudan a generar creativamente resultados en nuestras vidas, ¿sí? Hasta acá sería como rompiendo mitos. Ahora, pero, ¿qué es el estado hipnótico? Fíjense qué hermosa forma sutil de definirlo. Un estado receptivo y sensible que ayuda al consultante a beneficiarse de cualquier intervención. Un estado receptivo y sensible que ayuda al consultante a beneficiarse de cualquier intervención. ¿Quién no quisiera esto? ¿Quién no quiere para sus consultantes generar un estado así para que haya un mayor provecho de lo que luego se haga? El estado hipnótico, como su palabra lo indica, es un estado y como tal no es una intervención en sí. Yo voy a tener que hacer cosas para generar el estado hipnótico. Y voy a tener protocolos que a lo mejor dentro del estado hipnótico son más adecuados, pero la hipnosis en sí no es una intervención, es solamente un estado de disposición a partir del cual, para mí es como crear el suelo fértil donde la intervención que luego yo voy a estar haciendo pueda germinar de una mejor forma. A mí me costó bastante comprender esto, ¿no? Porque en su momento cuando comencé a estudiar el modelo Milton dentro de la PNL, nadie me explicaba esto, que es solo un estado y como tal no genera cambio transformacional per se. ¿Sí? Lo que hace es generar una mayor predisposición en la persona cuando está dentro de dicho estado a que lo que luego devenga, ¿sí?, genere mayor potencia en cuanto a la transformación personal. ¿Por qué es un estado de disposición? Porque como acabamos de decir, es el estado en el cual se activa el procesamiento metaconsciente. Fíjense que algo que parece como súper místico y súper extraño y es como muy sencillo. Vos sabés que hay un estado desde el cual la persona luego lo que hago, sí, la recibe mejor. Y no solo que lo recibe mejor eludiendo la resistencia, sino que además potencia el efecto de mi intervención. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Sí? Esto es lo que estoy queriendo transmitir. Entonces, entender el estado hipnótico como ese estado receptivo nos pone en vereda acerca de la responsabilidad de aprender a hacerlo. Yo sí voy a tener que hacer algo técnicamente, y hay un montón de cosas técnicas un poco más adelante. Pero entender que esas cosas técnicas que vamos a ver no son más que generar ese estado de disposición en la persona. Y a lo mejor vamos a tener una estructurita de sesión, de cómo es una sesión llevada a cabo desde el mundo de la hipnosis, ¿sí? Y está buenísimo porque tiene una lógica, no es que no la tenga, pero con la estructura de sesión no logramos nada. O sea, no es una intervención en sí porque tenga una estructura de sesión. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Una estructura de sesión con ciertos pasos, que son 4 nada más, de cómo podría ser un acompañamiento basado desde esta metodología y cómo generar un estado hipnótico en el otro. Es decir, un estado de apertura para que la intervención tenga un lugar donde anidar. ¿Sí? Es eso lo que vamos a estar viendo. Luego nos vamos a dar cuenta
que cuando veamos los protocolos clásicos de PNL, como ya vimos atravesando la frontera, por ejemplo, funcionan mejor, por esto que estoy explicando, cuando yo sé cuándo específicamente generar el estado hipnótico. Atravesando la frontera lo tiene, ya lo vamos a ver más adelante, no quiero traer cosas ahora, pero yo podría hacerlo totalmente fuera del procesamiento de metaconsciente, o sea, hacer un atravesando la frontera más cognitivo y funcionaría, pero si yo agrego este estado de disposición y sé cuándo agregarlo, que es lo que vamos a empezar a discriminar de acá en adelante, va a funcionar mejor, ¿sí? Entonces, hasta ahí como varias cuestiones, porque los 3 mitos que venimos rompiendo, no me gusta la palabra rompiendo, pero tenemos justo un segmento en redes que formula así, me gusta desde ahí. Y ahora entender el estado hipnótico como esto, ya es un montón. Nos empezamos a dirigir ahora hacia el tipo de acompañamiento que se hace desde acá. Si bien los 4 pasos del proceso de acompañamiento de la hipnosis lo vamos a ver después de ver cómo generar el estado hipnótico, ¿sí? Vamos creando marco para eso. PowerPoint. El acompañamiento hipnótico, o en hipnosis, o a partir de la hipnosis, es un acompañamiento enfocado en el experienciar del consultante sin necesidad de una intermediación por parte de la conciencia, ¿sí? Con lo que veníamos diciendo antes, pero ya puesto en proceso de acompañamiento. Yo voy a estar haciendo cosas y no voy a requerir de información que venga de la mente consciente de la persona. ¿Sí? No es poco lo que estoy diciendo, porque estamos muy acostumbrados a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con vos? O preguntar, ¿y qué quiere decir ansiedad para vos? Y preguntar, ¿y cuándo la ansiedad se manifiesta? ¿No? Que son todas preguntas de procesamiento consciente. No es lo que vamos a hacer. Los tipos de acompañamiento desde la metodología de la hipnosis, lo que tienen es un tipo de acompañamiento donde esas preguntas no son importantes. Pueden aparecer, no digo que no, pero no van a ser lo central, ¿sí? Lo central va a ir por otro lado. Avanzo un poquito más, ya que tengo aún puesto ahí el PowerPoint. La sugestión, y acá vamos a tener que hablar de esta palabrita, es una forma de comunicación que facilita el abrir un experienciar capaz de activar pautas internas en la persona que hasta este momento no estaban presentes. A ver, ya venimos deslindando estado hipnótico, ¿sí? Que como similar al estado de trance, ahora aparece la palabrita sugestión. Los procesos de acompañamiento basados en la hipnosis se llaman procesos sugestivos, ¿sí? ¿Qué es la sugestión? La sugestión va a tener que ver con lograr orientar el experienciar del otro hacia eso que está diciendo que quiere manifestar, ¿sí? Nosotros podemos entender que muchas técnicas de PNL y de otros modelos tienen que ver con que la persona tome conciencia de algo, ¿sí? Cuando uno preguntamos, ¿y eso qué tiene que ver con tu vida? ¿Y qué vas a estar pudiendo hacer en el mundo a partir de ahora con esto que acabas de descubrir? ¿Qué sé yo? Hay 100 millones de palabras, de preguntas que tienen que ver con que la persona tome conciencia de algo. Bueno, eso no es sugestivo, eso se llama racionalista, porque tiene que ver con la razón. En la hipnosis, lo que se busca es el proceso sugestivo. ¿Qué es el proceso sugestivo? Es una orientación que yo hago en el experienciar del otro, ¿sí? ¿Qué es el experienciar del otro? Es la experiencia inmediata. Yo no estoy pensando en qué tipo de información arriba a la mente del otro, ¿sí? Yo no estoy cuidando a ver si el otro está pudiendo hacer consciente algo que hasta ahora no había visto, si tiene un momento de insight en relación a algo que hasta ahora no había visto. No, eso no es lo importante. Eso es lo importante en este otro tipo de procesos que son racionalistas. Acá lo importante es orientar la experiencia inmediata del otro, hacer que le pase algo en las tripas, ¿sí? Que le pase algo acá en el mundo emocional, que eso genere una experiencia emocional transformadora, ¿sí? En psicoterapia se habla de experiencia emocional correctiva. Correctiva me parece un poco mucho. A mí me gusta decir que la sugestión es la forma en la que yo tengo de hacer un acompañamiento que vaya activando internamente algo, vaya activando su experiencia inmediata, orientándolo hacia eso que ella dijo que quiere lograr en el mundo. Por eso es que no es manipulativo tampoco. Entonces,
esto, ¿no? Y además que es importante, perdón, me fui acá leyendo, activar pautas internas en la persona que hasta ese momento no estaban presentes, ¿sí? Yo estoy creando, ¿sí? Marcando una carretera, vamos a decirlo así, marcando una carretera, pero no de elucidación cognitiva, sino de experiencia inmediata. Vení, vamos por acá, que creo que si vamos por acá van a ir pasando cosas en tu experiencia inmediata que va a hacer que puedas ir resignificando, entendiendo, comprendiendo. Esas serían todas palabras más de acá arriba. Acá lo que vamos a buscar es que puedas ir sintiendo y experienciando el mundo de una forma que te conecte con eso que querés hacer. Eso es la sugestión. Lejos también de ser manipulación, lejos también de ser todas estas cosas negativas de las que a veces se habla, tanto en la hipnosis como en la sugestión. El proceso sugestivo no tiene que ver con inventar cosas para hacer al otro algo, sino que tiene que ver con ir creando, ¿sí?, un andamiaje allí para que la experiencia inmediata del otro vaya teniendo experiencias emocionales transformadoras que lo conecten con eso que quiere lograr en el mundo, sin necesidad de mediación de la conciencia. ¿Sí? Sé que son términos un poco técnicos los que empiezan a aparecer acá, pero como siempre decimos, pueden pausar y volver para atrás. Como para ordenar esto último que estoy diciendo, que es un poco largo, lo vemos más en profundidad en el máster y no quiero abrir mucho eso, pero sí entendamos que cuando estamos en el proceso, en el tipo de acompañamiento basado en la hipnosis, no quiero empezar a jugar esto racionalista o sugestivo, ¿no? Pero vamos a entenderlo hasta acá, como para ordenar qué es lo importante de la cápsula que les quede en relación a lo que estamos dando. Se trabaja desde el estado hipnótico, ¿sí? Cuando se trabaja desde el estado hipnótico es un estado de disposición y como tal lo único que hace es maximizar las posibilidades de ocurrencia o maximizar la potencia, ahí está, maximizar la potencia de mi intervención. Entonces, yo lo que estoy haciendo es implementar una técnica, que ya vamos a ver más adelante cuál es, que genera un estado de disposición, que llamamos estado hipnótico, que lo que hace es que se potencia la intervención que yo voy a hacer después. La hipnosis en sí, entonces, no es una intervención, sino que es una forma de hacer intervenciones, ¿sí? Como para ir situando. ¿Cuál es ese estado de disposición? Aquel que apela a un tipo de procesamiento que llamamos metaconsciente. ¿Por qué es importante el tipo de procesamiento metaconsciente? Porque genera creativamente resultados nuevos en nuestra vida. Es altamente creativo, es holístico, es integral y tiene muchísima más información que este 7 más menos 2 con el que operamos aquí arriba en la conciencia clásica, ¿sí? Entonces, todo eso que acabo de describir sería un proceso de acompañamiento sugestivo. No necesito de la conciencia, sino que necesito de que en la experiencia inmediata de la persona se vayan generando esas pautas internas que conllevan a la transformación personal, ¿sí? No necesito de la conciencia, eso quiere decir sugestivo. Y la transformación se da igual y lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos y vamos a ver cosas y eso es lo importante. Después en algún momento podré darme cuenta de que hay cosas que se transformaron, pero durante el acompañamiento y durante la intervención no necesito de la persona tome realmente conciencia. El ejemplo más clásico de estos es el cuento, la metáfora, que era uno de los artilugios de Milton Erickson preferidos. Viene una persona diciendo que tiene un problema como uno de los casos clásicos de Milton Erickson, ¿no? Trabaja con una pareja que tenían problemas en la intimidad y él se pone a hablar de la comida, ¿sí? De cómo hacen para comer, ¿sí? Y que a veces ella necesita hacer como un primer paso y una introducción a la comida y él a lo mejor le gusta zambullirse derecho al primer plato y no hacer una entradita y que a lo mejor a ella le gusta acompañar con música y con velas ese momento romántico de la cena y él solamente está pensando en concretar y llegar al postre y entonces ella puede estar, ¿no? Eso es una metáfora, empiezo a hablar de otro tema. No hay intermediación de la mente cognitiva, de la mente consciente de la persona en cuanto a lo que llevaron como motivo de consulta y sin embargo la transformación se da igual, ¿sí? Esto sería como resumen de la capsulita, sería
sumamente importante que hasta aquí quede como centrado. Estado, como estado es un estado de disposición. ¿Cuál es ese estado de disposición? Aquel que opera fuera de la conciencia y que se llama procesamiento metaconsciente, y como tal le ponemos el nombre de sugestivo solamente para diferenciarlo de los otros tipos que son con toma de conciencia. Espero que hasta aquí estemos claros para ir adentrándonos en un tema que tiene su complejidad y sin embargo tengo la creencia de que puede ser también muy fácilmente asimilable. Así que nos vemos en la próxima cápsula.